y vamos a arrancar con la parte de áreas de producción y análisis de puestos de trabajo, ¿verdad? Para esta que sería, según el programa, la unidad 7. El objetivo, pues, a partir de los requerimientos de mano de obra, maquinaria y equipo, ¿verdad? Realizar el diseño de los puestos de trabajo de producción y el cálculo y diseño del área de producción, tomando en cuenta el equipo de manejo de materiales, la seguridad y los aspectos de accesibilidad universal. Entonces, vamos a trabajar los puntos de diseño de puestos de trabajo y diagramas adicionales que se vayan a ocupar. Hoja de planeamiento de las áreas de producción. Vamos a revisar un poco de la seguridad en los puestos de trabajo y la ley de acceso universal. Así que con eso vamos a arrancar ahorita. Bueno, partimos de lo último que vimos en la sesión anterior, que fue la tablita esta consolidada, donde tenemos el equipo a utilizar, las operaciones, ¿verdad? Y el requerimiento de equipo, de maquinaria que se va a ocupar para cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, ese es lo que nos sirve, ese es el insumo para empezar a diseñar los puestos de trabajo del área de producción, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos cada una de las operaciones y al final observamos la cantidad de puestos de trabajo que se ocupan, ¿verdad? En función de los requerimientos de maquinaria o equipo. Entonces, como lo comentábamos la vez pasada, no necesariamente quiere decir que cada una de las operaciones que nos salga ahí que requiere X cantidad de maquinaria va a implicar que vamos a tener un equipo o una maquinaria de ese tipo, un puesto de trabajo para cumplir cada una de esas actividades. ¿Verdad? Pueda que al hacer el balanceo vamos a asociar puestos de trabajo por estaciones de trabajo, ¿verdad? O operaciones por estaciones de trabajo y entonces sería la misma maquinaria o equipo que estuviéramos ocupando, ¿verdad? Entonces eso va a depender de cómo nosotros configuramos después nuestro espacio o nuestro flujo de proceso productivo. Entonces, en función de los puestos de trabajo, ¿verdad? Vamos a tener que diseñar la parte de las mesas de trabajo y las máquinas que se van a ocupar, ¿verdad? Entonces son consideraciones que vamos a tener que tomar en cuenta para determinar las dimensiones del espacio donde se va a estar trabajando. Como lo veíamos anteriormente, es probable que nuestro equipo tal vez no sea tan pequeño, sino que sea una máquina. Entonces, la máquina pasa a ser el puesto de trabajo, ¿verdad? Así es que muchas veces, en el caso de ser maquinaria bastante grande, lo que se hace es que para el manejo de información, de papeleo, de todos los controles que se llevan, de muestras, etcétera, se diseña una estación, ¿verdad? Con una mesa de trabajo cercana al área donde se encuentra la máquina que viene a ser el puesto de trabajo principal, ¿verdad? Vamos a considerar espacio para el operador y para el acceso al equipo, ¿verdad? Tiene que tener suficiente espacio para poder acceder. Espacio para las materias primas. También tenemos que determinar dónde se van a ubicar, o sea, vamos a tener una bodega, ¿verdad? Y eso ya lo vamos a ver en la parte, cuando estemos en la parte de almacenamiento de materias primas, productos terminados, etcétera, ¿verdad? Pero vamos a tener que tener un espacio en cada puesto de trabajo para la materia prima que va siendo la entrada del proceso productivo, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos
a ocupar cierta cantidad de insumos para empezar el proceso, el lote o lo que estamos produciendo en ese momento, vamos a tener que determinar en función de cuánto vamos a ocupar y cada cuánto vamos a estar aprovisionando ese espacio, ¿verdad? Determinar un espacio necesario, ¿verdad? Y suficiente para poder tener todas esas materias primas e insumos que vamos a ir ocupando. Vamos a necesitar un espacio también para los desperdicios. Como ya lo veíamos en el cuadrito anterior, tenemos piezas defectuosas, mermas y desperdicios completamente que salen del proceso, ¿verdad? Es decir, de las materias primas. Por ejemplo, si estamos hablando de producción de tela, pues van a haber retazos, van a haber pedazos de tela que van a ir saliendo. Si estamos hablando de algún maquinado de piezas metálicas, pues va a haber viruta o pedazos de metal que se van a ir eliminando del proceso productivo. O igual si estamos hablando de elaboración de alimentos, pues igual van a haber partes remanentes que vamos a ir sacando, que van a ir saliendo de cada uno de los puestos de trabajo y que necesitamos tener un espacio definido para eso, ¿verdad? Para que no se nos vaya acumulando de manera desordenada y que obedezca a un proceso de limpieza o de retiro de este tipo de materiales, ¿verdad? De acuerdo a la periodicidad con la que se va a estar haciendo. Vamos a necesitar espacio también para las partes terminadas, es decir, una vez terminemos los productos que estamos elaborando, ¿verdad? O la parte del producto, las piezas, los subensambles, etcétera, ¿verdad? Vamos a necesitar un espacio para poder tener almacenada ese producto que al volverse en esta estación de trabajo un producto terminado pasa a ser producto en proceso que va para la siguiente estación de trabajo, pero no necesariamente quiere decir que terminando cada producto yo voy a estar transfiriéndolo y se va a mover inmediatamente. Si el proceso es automatizado, por ejemplo, o ocupa algún tipo de dispositivos como bandas móviles, tuberías, etcétera, para mover el producto, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Él va a seguir su flujo, pero sí estamos trabajando por lotes, ¿verdad? O por piezas que vamos a ir elaborando de forma individual y posteriormente las vamos a mover al alcanzar cierta cantidad, ¿verdad? Si por ejemplo nosotros decimos, ok, estamos trabajando este lote, pero ese lote se compone de cierta cantidad de decenas, de docenas, ¿verdad? De, qué sé yo, la unidad que estemos ocupando, ¿verdad? Para agrupar. Entonces, al terminar esa cantidad de productos, nosotros la pasamos a la siguiente operación, ¿verdad? Y entonces vamos a necesitar un espacio para poder mantener esa cantidad de producto en nuestra área de trabajo y sin que quede de forma desordenada o se pueda dañar, ¿verdad? Al final vamos a necesitar el poder ubicarlas con todas las condiciones que requiere para que ese producto no se vaya a estropear. Entonces, previo a tener posteriormente a tener esas consideraciones, pues nosotros ya tenemos esa misma tablita de trabajo, ¿verdad? Que ya veníamos viendo, donde tenemos la maquinaria y el equipo que vamos a ocupar, ¿verdad? El espacio. Luego pasamos a determinar el espacio para cada maquinaria y mesa de trabajo en metros cuadrados, ¿verdad? Esto va a obedecer a una serie de normativas que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Por ejemplo, las de seguridad industrial, eh, los tamaños de equipos y de mesas que tengamos disponibles en el mercado o que estemos ocupando. Entonces, esas van a definir el área destinada para cada puesto de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, en la normativa actual se supone que cada operador, ¿verdad? O cada persona en su puesto de trabajo tiene que tener por lo menos 1 metro cuadrado eh, para su
estancia y movimiento, ¿verdad? Entonces, la mesa más el metro cuadrado que requiere de espacio para su movilidad, ¿verdad? Va a determinar el tamaño o el espacio que se va a requerir. Si se fijan ahí, se coloca también en este tipo de formato, que es el que nos sirve para poder ver todo el espacio total requerido por puesto de trabajo. También incluimos la parte de los desperdicios, ¿verdad? Entonces, si se fijan ahí, tenemos 0.25 metros cuadrados destinados para desperdicios en ese puesto de trabajo, ¿verdad? Porque es la cantidad máxima que puede salir en un tiempo determinado, ¿verdad? Mientras se recogen o se retiran estos remanentes, ¿verdad? El espacio del operador, bueno, ahí estaba, aquí lo tenemos aparte. Esa parte del espacio de la máquina y mesa de trabajo era únicamente para lo que era la maquinaria, ¿verdad? Y el puesto. Aquí tenemos el espacio del operador, lo que les comentaba es 1 metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, ahí se agrega ese espacio. El espacio de los materiales, que es 0,5 metro cuadrado, ¿verdad? Es para poner todos los insumos que entran a ese espacio de trabajo. El espacio para el producto determinado, que es otro 0,5 metro cuadrado. Y entonces posteriormente tenemos la suma de esas superficies, ¿verdad? De esas áreas que vamos a ocupar. Y como habíamos hablado de que son 2 metros cuadrados dos puestos de trabajo los que tenemos destinados para esa primera operación, sería por 2. Y ahí obtenemos que el total de esa área para esa operación debería de ser 8.5 metros cuadrados. Bueno, este proceso entonces se realiza para cada una de las operaciones o puestos de trabajo que vamos desarrollando, y así nosotros vamos a obtener el espacio total de lo que vamos a requerir. A esto, por ejemplo, se puede sumar el hecho de que si, por ejemplo, tenemos un espacio definido dentro del área de producción para producto no conforme, como ya lo veíamos, ¿verdad? Donde tal vez el espacio para desperdicios no es suficiente, sino que de repente puede salir un lote rechazado, ¿verdad? O un grupo de productos rechazados, los cuales nosotros necesitemos separarlos del proceso y se necesite determinar otra área, pues también se puede ir agregando, ¿verdad? Porque aquí nosotros estamos definiendo cada una de las operaciones eh, con sus respectivos espacios, pero nos va a hacer falta definir, por ejemplo, un área para el tratamiento de este tipo de productos no conformes, ¿verdad? Muchas veces los productos no conformes pueden salir, ¿verdad? como, como rechazos, como suspensiones en el proceso productivo, y necesitamos que alguien pueda validar eso, ¿verdad? En este caso, o por lo general, lo que sucede es que se evalúa con los supervisores, con el jefe de producción y con el área de calidad, que es indispensable para que pueda verificar los parámetros del producto y que pueda dar su ok, ¿verdad? Para proseguir y terminar de procesarlo. Entonces, muchas veces estos tiempos en que se hace la revisión de un lote de este tipo, ¿verdad? No es tan rápido, no es que salió rechazado ahorita y ya en 15 minutos lo tenemos listo y vuelve a entrar, ¿verdad? Sino que muchas veces hay que hacer pruebas, hay que verificar. Si la situación es bastante compleja, pues empiezan las discusiones, ¿verdad?, entre las distintas áreas para ver si el producto es aceptable o no es aceptable. Entonces, como bien el proceso de verificar o de aprobar o rechazar un producto no conforme o potencial producto no conforme, puede tardar, así como pueden ser un par de horas, puede ser un par de días también, ¿verdad? Dependiendo de la complejidad de la situación que se presenta. Entonces nosotros tenemos que estar preparados dentro del área de producción con un área para mantener esa cantidad de producto, ¿verdad? Que en el peor de los casos, o sea, siendo pesimistas, puede suceder, ¿verdad? Porque lo que nosotros orientamos o queremos al final en un proceso productivo, lo ideal fuera que no hubieran ese tipo de productos no conformes, pero sabemos que es irreal. No vamos a pensar y vamos a diseñar pensando, no, mire,
Fíjese que el proceso productivo nunca va a fallar, ¿verdad? Y es mentira. Entonces hay que ser conscientes, hay que tomar en cuenta eso y hay que diseñar las áreas necesarias para poder mantener ese tipo de producto y que no se nos vaya a generar un problema, ¿verdad? Porque si no la definimos, probablemente eso va a quedar en el pasillo, va a quedar en los puestos de trabajo, entonces va a generar una serie de incomodidades que van a terminar afectando la productividad del área en general, ¿verdad? Entonces todo eso tenemos que tenerlo considerado. Por ejemplo, si va a haber un espacio también para mantener equipos que se ocupan, y me refiero a equipos ya de tamaño considerable, ¿verdad? Que se ocupen dentro del proceso productivo y que necesitamos delimitarlo ahí también, pues también se va a hacer, ¿verdad? Se les va a destinar. Si, por ejemplo, el puesto del montacarga o de los yales, vamos a ver más adelante, que son estos montacargas manuales, ¿verdad? Que se ocupan para mover todos los materiales o insumos que estamos ocupando, tiene que mantenerse o va a quedar dentro del área, pues hay que destinarle su espacio para todo este tipo de herramientas que son ya de un tamaño considerable y que son parte del proceso, pues no lo voy a sacar de la planta y cada vez que lo voy a ocupar lo voy a ir a traer afuera de la planta, ¿verdad? Va a ser un desperdicio de tiempo. Entonces es indispensable que tenga un espacio asignado dentro del área de producción. Y así vamos a ir viendo que vamos a necesitar espacios para muchas cosas, ¿verdad? Del proceso, que dependiendo y conociendo cómo es que funciona, vamos a ir entendiendo cuáles son las cosas indispensables que deben de estar dentro del área de producción, ¿verdad? Por ejemplo, no vamos a decir tampoco, mire, fíjese que yo con tal de no estar yendo a la bodega de materia prima, tengo aquí un espacio de, ¿qué? 20 metros cuadrados para tener materia prima, ¿verdad? Eso ya no es funcional tampoco, porque la idea no es eh, facilitar el trabajo del operador sacrificando las condiciones de almacenaje del producto, ¿verdad? Porque muy probablemente ese producto no tiene las mismas condiciones de almacenamiento que lo va a tener en una bodega que está diseñada para tal uso, ¿verdad? Si es un proceso en caliente, por ejemplo, y hay vapores y todo, el calor, pues puede ver expuesta la materia prima a cualquier situación, ¿verdad? O si maneja humedad, si maneja vapor, ¿verdad? Son diferentes situaciones que muchas veces no nos podemos dar el lujo de tener esa gran cantidad de materiales en el área porque se pueden estropear de alguna forma. Por ejemplo, acá habrá que incluir también si en algún momento se tienen áreas de inspección, ¿verdad? Poder incluirlas dentro de estas operaciones, ¿verdad? Porque muchas veces las operaciones, hablamos de inspecciones después de cierta cantidad de pasos, pero si no las delimitamos aquí, ¿dónde se va a hacer, verdad? Si esta inspección se va a realizar, por ejemplo, en el proceso, ¿verdad? Es decir, en la línea de producción se va a ir, ahí mismo se van a ir haciendo los chequeos y los técnicos en calidad, ¿verdad? O los inspectores en calidad van a ir revisando el producto en la línea o en el flujo productivo, o si se va a sacar una muestra, se va a llevar aparte y se van a hacer las observaciones respectivas. Por ejemplo, cuando se trabaja con cuestiones impresas, se hace indispensable, ¿verdad? Tener aparte una estación para la inspección porque se requiere una iluminación especial, ¿verdad? Para no afectar la tonalidad del color, ¿verdad? Es decir, nosotros imprimimos en función de un patrón, por ejemplo, ¿verdad? Y lleva un pantón que se llama, que son la combinación de colores que llevan, ¿verdad? Y eso nos da un color definido que nos ha dado el cliente, ¿verdad? Pero en algún momento, si yo lo evalúo con cierto tipo de luz, se va a ver de una forma y si lo evalúo con otro tipo de iluminación, se va a ver de otra. Entonces, hay estándares para poder hacer estas verificaciones y que el cliente reciba realmente la tonalidad del producto que es. Entonces, para los inspectores de calidad en su momento necesitan estas mesas de trabajo con este tipo de iluminación
para poder dar un visto bueno o para poder hacer un rechazo de un lote de producción en función de los parámetros reales, ya que la única forma, o por lo menos la forma más común de comparar esto, es de forma visual, ¿verdad? Hay algunos software que se encargan de tomar un muestreo láser, por ejemplo, ¿de qué? De las telas, de los eh, empaques, si han sido impresos, de los papeles, etcétera. Y entonces verificar la composición del color en función de los colores primarios, y con eso ya se tiene un dato de si es correcto o no es correcto, pero no todas las empresas trabajan así. Hay algunas que confían más en la capacidad del inspector de calidad para poder identificar, ¿verdad? La, la tonalidad respecto al patrón que tenemos. Entonces, esas son otras cosas que afectarían la distribución del área de producción y que tendríamos que tomarlas en cuenta no solo con estas operaciones, sino que también con esos puestos de inspección que vamos a desarrollar, ¿verdad? Que vamos a tomar en cuenta dentro del proceso. Se debe realizar una distribución de dichos espacios considerando las holguras mínimas de pasillo según equipos de manejo de materiales a utilizar, ¿verdad? Si por ejemplo entre el proceso yo voy a estar moviendo todo con palets manuales o con carretillas pequeñas y todo de forma manual, pues el tipo de pasillo que se va a ocupar probablemente va a ser más pequeño que si ocupo un montacargas de 3 toneladas, 4 toneladas, que son mucho más grandes, ¿verdad? Mucho más robustos y van a requerir un espacio lo suficiente para poder tener rango de giro, ¿verdad? Y todas esas cuestiones. Entonces, dependiendo del equipo que voy a utilizar, tengo que determinar también cuáles son los pasillos, los espacios requeridos para el movimiento de todo este flujo, ¿verdad? Y pues sin poner en riesgo la maquinaria o el equipo. Por ejemplo, en una de las empresas donde yo trabajaba, se había ido recortando tanto, se había ido aglomerando tanto el piso de producción, ¿verdad? Que muchas veces cuando se movían materiales de alguna de las primeras fases del proceso productivo, eh, los insumos o los materiales a veces caían encima de otras máquinas, ¿verdad? Y en algunas ocasiones terminaron dañando motores, ¿verdad? O alguna otra pieza significativa que ya implicaba que la máquina tenía que parar X cantidad de horas, se perdían de producir tantas miles de libras. Entonces, todas esas consideraciones que nosotros podamos hacer pueden repercutir en que tengamos una buena operación o mala operación dentro del proceso productivo. Y esto va a depender mucho de cómo nosotros determinamos el tipo de proceso productivo que tenemos y el tipo de distribución en planta que vamos a ocupar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si los puestos de trabajo están ubicados de forma como talleres, por ejemplo, veíamos que en el tipo de proceso por talleres, ¿verdad? Y la distribución por proceso, nosotros agrupamos las actividades comunes en pequeñas áreas, ¿verdad? Entonces va a ser diferente a si nosotros lo hacemos por producto, donde nosotros vamos a ir siguiendo una línea de producción, ¿verdad? Donde las actividades se vayan poniendo de forma secuencial una después de otra, pero no necesariamente quiere decir que son lineales. Aquí en este aspecto vamos a depender también de cómo está diseñado el terreno, qué espacio tenemos, cuánto se va a destinar para este espacio de producción. Muchas veces en los ejercicios que se plantean para ese tipo de proyectos, ¿verdad? Hay una libertad de poder elegir y decir, ah, ok, yo le voy a dar tanto para que quede todo bien ordenadito y bien bonito, ¿verdad? Y que los espacios sean lo suficientes para yo poder trabajar de forma ininterrumpida y todo, pero eso es en la teoría, ¿verdad? Cuando yo no tengo restricciones del tamaño del terreno, de las dimensiones, de las áreas, de los espacios.
Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si es un terreno que ya se nos fue asignado y tiene ciertas dimensiones y yo digo, bueno, aquí tengo que hacer que quepa el área de producción y todas las demás cuestiones, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a jugar con las dimensiones que el terreno tiene y empezar a ajustar nuestro proceso en función de cómo ha sido diseñado, ¿verdad? Y el espacio que tenemos. Entonces, muchas veces cuando nos toca hacer una redistribución en planta, que ya tenemos el espacio definido, ¿verdad? Y de repente nos dicen, mire, vamos a incorporar 2 máquinas más de esto, ¿verdad? O, o, o un área más para esto. Entonces nos toca darle vuelta a todo lo que ya tenemos y jugar con el espacio que ya teníamos y en el cual nos están pidiendo que incorporemos más equipo, ¿verdad? Para poder hacer una buena distribución en planta. Entonces, no siempre va a ser todo ideal de que sí, diséñelo como usted considere más conveniente y con los espacios que requiera y todo con las holguras necesarias. Muchas veces nos va a tocar adaptarnos al entorno que tenemos y es ahí donde viene el verdadero reto, el tratar de hacer una distribución que en la medida de lo posible, ¿verdad?, cumpla con todos estos requerimientos de espacio, ¿verdad?, y cuidando la seguridad de los empleados y cuidando el flujo eficiente del proceso. Entonces, vamos a tener que saber cómo vamos a diseñar ese flujo, ¿verdad? Si dependiendo, ¿verdad? Si vamos a trabajar por productos o por procesos, ¿verdad? En el caso de por productos, pues si va a ser una actividad tras otra, si va a ser uno a espaldas de otro, ¿verdad? Si va a haber uno enfrente al otro, si se van a agrupar de forma circular, por ejemplo, si estamos hablando de celdas de trabajo también, ¿verdad? Si las celdas de trabajo van a ser lineales, van a ser circulares, dependiendo cómo se van a ubicar cada uno de los puestos de trabajo, ¿verdad? O con algún ángulo irregular, por ejemplo, como se ve ahí, ¿verdad? Donde hace una curvatura medio rara, ¿verdad? Entonces, vamos a tener diferentes disposiciones dependiendo cómo se encuentren las actividades y cómo necesitamos que estén relacionadas para poder ubicar cada uno de los puestos de trabajo. Y en el caso de los procesos, pues igual, si va a ser en paralelo, si va a ser perpendicular, ¿verdad? Si va a ser en diagonal, ahí va a depender de la configuración de nuestro proceso productivo. Nos va a servir ocupar el diagrama de flujo de los materiales, esto, ¿verdad? Donde nosotros vamos a poder ver cada una de las operaciones por donde va pasando, ¿verdad? Para que podamos tener una idea de cómo se van moviendo los materiales, entre qué operaciones, cuál va a ser el ritmo que van a llevar y entonces ese nos va a servir para poder determinar la mejor disposición de los puestos de trabajo. Bueno, como punto 6, pues hay que considerar las disposiciones de los materiales en el proceso productivo, ¿verdad? Como ya veníamos hablando. Los puestos de trabajo y las máquinas deben estar marcados con líneas amarillas de 10 centímetros de ancho, ¿verdad? Este es como una norma general, ¿verdad? Que se ocupa, pero por ejemplo pueden ser, ya sea que ocupemos pintura amarilla para delimitar las áreas, ya sea que se ocupe, a veces hay una cinta adhesiva, pero la idea es poder tener seccionado, ¿verdad? Poder tener segregado y definir cuáles son los espacios para cada cosa. Los materiales no deben colocarse de forma no planificada en el piso, lo que hablábamos, ¿verdad? Muchas veces, si no se determinan estas áreas, el producto va a quedar en donde quepa, ¿verdad? Donde hayamos espacio. Y probablemente sea un producto que necesita que lo almacenemos o que lo ubiquemos sobre tarimas, que tenga cierta apilamiento, cierta cantidad de apilamientos para no dañarse, etcétera. Entonces van a tener condiciones bien específicas que van a ser necesarias que las consideremos a la hora de diseñar para no saltarnos
esa necesidad, ¿verdad? Y vayamos a terminar dañando el producto. Se deben de incluir zonas de almacenamiento temporal debidamente señalizadas, lo que ya mencionábamos. No olvidar las zonas de inspección colocadas dentro de la ruta de circulación del material, ¿verdad? Y como les decía, muchas veces esas zonas de inspección pueden estar como parte de los puestos de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, en las maquilas es muy común que en las células de trabajo, al final de cada célula de trabajo exista una mesa para inspección, donde se hace un muestreo parcial, ¿verdad? Relativamente pequeño del lote de producción que se está desarrollando, para posteriormente pasar a otra área de inspección donde ya se lleva todo el material y se realiza otro tipo de muestreo. Entonces, aquí la parte de inspección pasa a ser una etapa más del proceso productivo, ¿verdad? Pero como les decía, va a haber otro donde, por ejemplo, el material o los productos van a estar fluyendo y va a haber alguien que llegue al flujo del proceso a tomar una muestra y llevársela a otra área donde va a estar verificando, haciendo las pruebas pertinentes, ¿verdad? Va a haber otro caso en el que, por ejemplo, el área de inspección se tenga cercana al piso de producción, ¿verdad? Pero que haya la necesidad de, ok, sacar X cantidad de piezas de la producción de la línea, ¿verdad? Y llevarlas ahí para chequearlas. Entonces, van a haber diversas formas en que las inspecciones se pueden realizar y que vamos a tener que tomarlas en cuenta. Luego, colocar la primera operación cerca de las áreas de materia prima y si hay materiales de alto uso, ¿verdad? Y disponer de espacios de almacenamiento en el área de producción. Entonces, eso es importante, ¿verdad? A la hora que nosotros empecemos a diseñar el área de producción, va a ser necesario que sepamos dónde vamos a ir ubicando las áreas de almacenamiento de los insumos y materiales que vamos a ocupar en el proceso para poder evitar el alto tráfico. Por ejemplo, si nosotros de repente tenemos un área de almacenamiento ya, en este espacio, ¿verdad? Pero la primera operación va a arrancar transversalmente hasta el otro extremo, vamos a estar generando un flujo, ¿verdad? Exagerado, solo por ir a traer materiales desde una esquina hasta otra esquina de la planta. Entonces lo ideal sería que pudiéramos darle vuelta y que la etapa inicial del producto, del proceso, perdón, quedara cerca de donde nosotros vamos a estar adquiriendo los insumos, o si por ejemplo no va a estar la bodega en la misma área, pues que quede cerca del área donde se van a desembarcar estos insumos. Para la determinación de espacios, ¿verdad? Para la mayoría de departamentos de producción, el procedimiento para la determinación de espacio requerido inicia con el diseño de la estación de trabajo. En cualquier diseño de estaciones de manufactura debe incluirse la siguiente información: las mesas de trabajo y las máquinas, ¿verdad? Materiales de entrada, productos terminados, espacios para el operador y acceso al equipo, ubicación de los desperdicios y rechazos y ubicación de las herramientas, ¿verdad? Eso era otra cosa que no habíamos hablado. Las herramientas que se van a ocupar, ¿verdad? De los equipos, etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso va a ser indispensable que también tengamos que tenerlo. De los principios que vamos a ocupar para el diseño del lugar de trabajo, ¿verdad? Hablamos de localizar las herramientas y los materiales dentro del área normal de trabajo. Es decir, tenemos que tener el cuidado, ¿verdad? Que muchos equipos probablemente van a estar o no se van a ocupar durante todo el proceso, ¿verdad? O a cada momento, y entonces van a tener que tener su espacio, como ya lo veíamos, carretillas, montacargas, etcétera, van a tener su espacio para donde nosotros los tengamos almacenados o los tengamos estacionados provisionalmente en lo que se vuelven a ocupar.
pero las herramientas, por ejemplo, que son propias del proceso productivo y del puesto de trabajo en sí, que se ocupan a cada momento, va a ser indispensable que nosotros podamos diseñarle un área dentro de la estación de trabajo para que podamos tener todos esos equipos o materiales, ¿verdad? Y herramientas cerca, ¿verdad? Para poder estar ocupándolas, porque si no, ¿qué va a implicar esto? Lo que va a implicar es que el operador va a tener que estar levantándose a cada momento, ¿verdad? O moviéndose o generando movimientos excesivos para poder alcanzar estos herramientas de su trabajo, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que después de eso, lo que provocamos es fatiga, ¿verdad? Disminución de la productividad, retrasos en los tiempos de producción, ¿verdad? Y una serie de sinfín de cosas, ¿verdad? Errores que nos pueden terminar golpeando en nuestro proceso productivo, ¿verdad? Entonces lo ideal es que podamos determinar cuál va a ser el rango de uso de ese puesto de trabajo, ¿verdad? Dónde se va a estar moviendo la persona, ¿verdad? Y dónde deben de estar cada una de las herramientas de acuerdo al uso que tienen, ¿verdad? La periodicidad de uso que tienen dentro del proceso productivo. Entonces, tanto para el área a lo largo y a lo ancho como hacia arriba, ¿verdad? Si nosotros vamos a estar ocupando eh, algún tipo de dispositivos que los vamos a colgar, los vamos a ubicar en alto, pues dentro del rango que nosotros tengamos también de movilidad, tenemos que saber dónde los vamos a ubicar, ¿verdad? Y entonces ahí se muestra una serie de diagramas donde tenemos como los promedios, ¿verdad? Las distancias eh, promedio en las que nosotros podemos guardar un buen espacio de trabajo, ¿verdad? Entonces, hay mucha literatura, de hecho creo que llevan ustedes una materia que tiene que ver con ergonomía, para poder definir las mejores condiciones de ubicación de todos estos materiales y equipos, ¿verdad? Y los movimientos que deben de realizar las personas para poder ser óptimos en el desempeño laboral, ¿verdad? Entonces aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? De cómo deberían de estarse ubicando las cosas o cuáles deberían de ser las distancias de los movimientos máximos que deberían de hacer, ¿verdad? Para poder optimizar su función dentro del puesto laboral. Determinar las alturas de las superficies de trabajo según la altura del codo, ¿verdad? Vamos a necesitar que las mesas, por ejemplo, de trabajo se puedan adecuar, si va a ser un trabajo de pie, sentado, a una altura donde la posición ergonómica de trabajo, ¿verdad? En el caso de que sea un trabajo manual, se encuentre bajo estas condiciones que se muestran acá. De igual forma lo que hablábamos, las alturas de las mesas, ¿verdad? Va a haber que entender cuál es el promedio de estatura de nuestros colaboradores, ¿verdad? Y entonces determinar cuáles van a ser el tamaño de las mesas de trabajo que vamos a ocupar, o en algún caso, eh, lo más recomendable es si estas mesas pueden ser autorregulables, ¿verdad? Para poder tener el tamaño óptimo dependiendo el, el, la altura de la persona que está trabajando, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, sabemos que el promedio de estatura aquí es bastante bajo, ¿verdad? Pero de repente hay personas que se salen de esa media, ¿verdad? Y hay personas que miden 1,90, ¿verdad? 1,80 y algo. Y entonces ya son personas que se salen de la media que nosotros manejamos aquí en el país. Y para esas personas va a ser bastante incómodo que le pongamos una mesita para una persona de 1,65, 1,70 de estatura, ¿verdad? Y él tenga que estarse agachando, flexionando o encorvando para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que estos dispositivos de trabajo, que estos puestos de trabajo puedan ser autoajustables, ¿verdad? Hacia los
las estaturas que nosotros requerimos. Bueno, si gustan, vamos a hacer una pausa acá para que puedan tomar algo, ¿verdad? Descansar un poco y proseguimos con lo que resta de la presentación. Vamos a dar unos 5 o 10 minutos.